El momento, que aún me recuerda, empieza con una pregunta que no debería haber sido una pregunta. ¿Por qué estás trabajando aquí? Un instante. ¿Y dónde está la oficina ejecutiva que te di antes de que mis pulmones supieran qué hacer? Alguien entró. Una sonrisa se dibujó primero. Necesitaba más espacio. Nadie rió. Nadie se movió. Nada lo corrigió. La pausa posterior no fue cortés. No fue neutral. Fue como una puerta que se cerraba en algún lugar que no podía ver. No expliqué. No intervine. No hice lo que la gente espera cuando cree que te han tratado mal. Me quedé allí parada con el portátil pegado a las costillas como si pudiera anclarme. El olor a café quemado emanaba de una taza en el borde de la mesa. Me concentré en eso, concentrada en no decir algo incorrecto demasiado rápido. Me llamo Daisy, tengo 32 años. Esa frase me pareció más pesada de lo que debería. Como si decirla en voz alta me llevara a un lugar donde ya no estaba. El director ejecutivo no me miró después de eso. Sus ojos se quedaron fijos en la sonrisa, en la confianza, en la versión de los hechos que acababa de ofrecerse con tanta naturalidad que casi parecía oficial. Alguien se aclaró la garganta. Alguien más miró el reloj. La sala decidió algo sin preguntarme primero. Podía sentirlo en la calma del ambiente. Aquí es donde suelo decirme que tenga paciencia, que espere el momento oportuno, que no lo haga sentir incómodo. Juro que llevo años viviendo de esos instintos. Nunca me han hecho ningún favor. Agarré mejor el portátil y no dije nada. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para que dejara de parecer mío. La historia que están a punto de escuchar es una obra de ficción creada por el equipo de guionistas de Revenge. Está inspirada en dinámicas laborales reales, desequilibrios de poder reales y esos momentos que la gente arrastra más tiempo del que espera. Y todo vuelve a lo mismo. Cuando el director ejecutivo finalmente se movió de nuevo, no fue hacia mí, fue hacia el pasillo, hacia donde había estado trabajando, hacia el espacio que de repente se sintió efímero de una forma que aún no podía explicar. Lo seguí, sin que nadie me lo dijera, no porque supiera qué estaba pasando, porque cuando algo cambia así, aprendes rápido a no ser el último en darte cuenta. No se detuvo después de eso. Esa fue la parte que me conmovió. Las palabras seguían fluyendo, suave y practicado. Eficiencia temporal. Alineación de recursos, el tipo de lenguaje que suena razonable si no te fijas demasiado en a quién aparta. Una mano señaló hacia el pasillo, no hacia mí, sino más allá, como si yo fuera parte del mobiliario. Ahora, esta configuración funciona bien, flotando, casual, casi generoso, como si me estuviera haciendo un favor al no llamarlo una degradación. El director ejecutivo permaneció en silencio, sin interrupciones, sin correcciones, solo escuchando. Honestamente, ese silencio se sintió más pesado que si hubiera estallado. El silencio significa evaluación. El silencio significa que alguien está siendo evaluado. Miré al borde de la mesa y repasé cada momento de las últimas semanas en el que me había tragado algo en lugar de resistirme. Los borradores de correo electrónico que suavicé. Las reuniones en las que asentí en lugar de preguntar por qué. No quería ser difícil. No quería ser la persona a la que la gente criticara después. Me dije a mí mismo que era estratégico, que la paciencia contaba. La fotocopiadora detrás de nosotros rechinaba como si se estuviera ahogando con papel. Ruidoso, molesto. Nadie reaccionó, ni siquiera se inmutó. Fue entonces cuando me di cuenta de lo acostumbrado que estaba esta sala a la incomodidad que no pertenecía a las personas adecuadas. Un comentario sobre prioridades, sobre cómo algunos roles requerían más visibilidad que otros, la insinuación quedó ahí. Era suficientemente visible sin paredes. Cambié de postura. El portátil se me resbaló un poco en los brazos. Nadie se dio cuenta. Esta es la parte en la que normalmente me convenzo de no hablar. Me digo que no vale la pena el esfuerzo, que corregir a alguien requiere más esfuerzo que permitir que se equivoque. Podía sentir ese instinto de nuevo, justo a tiempo como memoria muscular. El gerente seguía llenando el espacio, seguro, sin interrupciones. Cada frase se acumulaba sobre la anterior hasta que sonaba menos a una explicación y más a una conclusión ya acordada. El director ejecutivo finalmente levantó la vista. No a mí. Al ver las palabras aún suspendidas en el aire, la conversación se ralentizó un poco, como si alguien sintiera que el suelo podría no ser tan sólido como creía. No me moví. No dije nada. Lo dejé seguir construyendo lo que él creía resuelto. El director ejecutivo finalmente intervino, sin ruido, sin brusquedad, con la firmeza suficiente para detener el flujo. Esa oficina no era informal. Una pausa. Los papeles se movieron. Alguien dejó de golpear con el bolígrafo. Fue aprobado, registrado, asignado a ella. Las palabras cayeron limpias, sin adornos, sin espacio para manipularlas. No me sentí aliviado. En cambio, sentí una opresión en el pecho, porque ahora no había confusión tras la que esconderse. No se trataba de una confusión, ni de un contratiempo de programación, ni de una mala suposición. Alguien había analizado una decisión y había decidido que podía flexibilizarse. La postura del gerente cambió.
Hombros adelante. El ritmo se aceleró. La necesidad operativa surgió rápidamente, luego a corto plazo, luego algo sobre la alineación, la cadencia de alguien que intenta superar un problema apilando frases una sobre otra. Miré fijamente la esquina de la mesa y recordé el correo electrónico de semanas atrás. Una notificación, un pin limpio, nada después. Esa tarde, miré mi bandeja de entrada y me dije que significaba más tarde, ocupado, ahora no. Tragué saliva y volví a sujetar el portátil. Empezaban a dolerme los dedos. La mirada del director ejecutivo no se movió, ni impresionado, ni irritado, solo esperando. Otra explicación intentó aflorar. Se apagó a mitad de la frase como si hubiera perdido la confianza. Una silla se movió. La sala parecía más pequeña, sin que nadie se acercara. Aquí es donde suelo dudar de mí mismo. Empiezo a preguntarme si malinterpreté algo obvio, si me perdí un memorando, si estoy exagerando con un detalle que no importa tanto como creo. Pero la palabra asignado seguía resonando, clara, específica, no un favor, no una cortesía, una decisión ya tomada. Levanté la vista y vi al gerente observando al director ejecutivo en lugar de a mí. Eso me dijo más que cualquier explicación hasta el momento. La conversación no se detuvo. Se ralentizó como si todos se dieran cuenta de que el terreno había cambiado y nadie estuviera seguro de dónde poner su peso a continuación. El turno se produjo en silencio. Una computadora portátil giró, una pantalla inclinada para que todos pudieran ver. Primero los registros de acceso, mi historial de credenciales se desplazó. Verde, 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 luego rojo, desactivado por solicitud. Esa frase permaneció allí como si siempre hubiera pertenecido. Se abrió otro archivo, más lento. Papeleo. De esos que fingen ser aburridos para que nadie los revise demasiado. Mi nombre arriba. Mi puesto escrito con claridad. Una firma abajo. Me incliné hacia adelante sin querer. El ángulo estaba mal. Demasiado ordenado. Demasiado paciente. Cuando firmo, me apresuro. Escribo las letras demasiado anchas. Presiono con más fuerza al final. Mi dedo tocó la pantalla una vez. Nada dramático. Lo justo de esa no es mi firma. Las palabras no temblaron. Mis manos sí. El aire sopló con fuerza, más fuerte de lo necesario. Un frío inundó la habitación. Nadie me miró, ni siquiera la persona que más había estado hablando. En cambio, las miradas se dirigieron a la pantalla, como si la miraban lo suficiente, se corregiría sola. Alguien intentó hablar, se detuvo, lo intentó de nuevo. La frase nunca terminó. Me quedé de pie, no me senté, no expliqué. No le debía a nadie un ensayo sobre cómo escribo mi propio nombre. El gerente cambió de postura. Un tacón rozó. No miró a la pantalla. Observó la cara del director ejecutivo, esperando una reacción con la que pudiera funcionar. Esta es la parte de la que la gente no habla. Como tu nombre puede dejar de parecer tuyo en cuanto aparece en el contexto equivocado. ¿Con qué facilidad se puede convertir en un permiso? Me sentí estúpido por no comprobarlo antes. Por confiar en que una puerta cerrada significaba un fallo técnico. Por asumir que nadie se atrevería a hacerlo por escrito. El director ejecutivo se acercó a la pantalla. Sin enfado, concentrado, por petición suya, repitió más despacio esta vez. Nadie llenó el espacio después de eso. Ningún discurso aclaratorio, ninguna frase de limpieza, solo el zumbido del sistema y la silenciosa comprensión de que algo había cruzado una línea que no podía revertir. La pregunta llegó sin ceremonia. ¿Hiciste seguimiento? Sí, 3 veces. Salió limpia, sin pausa. Esa parte me sorprendió. Pasó un instante. Entonces otra pantalla giró hacia el centro de la mesa. Registros de correo electrónico esta vez. Fechas alineadas. Temas que reconocí al instante porque los había mirado demasiado tiempo al no obtener respuesta. Todos los mensajes aparecían como abiertos. Todos y cada uno. Sin respuestas. Sentí que se me calentaba la cara. No porque los hubiera enviado yo, sino porque no había copiado a nadie más. No lo había llevado más lejos. Me dije a mí mismo que intensificar las cosas lo haría incómodo, que parecería impaciente, que podría volver en mi contra más tarde. Estúpido, la verdad. Alguien emitió un pequeño ruido gutural como si estuviera a punto de suavizarlo. El director ejecutivo levantó una mano lo justo para frenar ese instinto. Eran rojos, dijo. Lentos, sin acusar, precisos. La sala volvió a quedar en silencio. Un silencio diferente, el que aparece cuando se agota la negación. Me quedé mirando las marcas de tiempo. Cada apertura se sentía intencionada ahora. No se perdía, no se retrasaba, se escogía. Un teléfono vibró sobre la mesa. Corto, seco. Nadie lo cogió. Quienquiera que fuera, lo dejó morir donde estaba. Cambié de postura. Mis hombros se relajaron un poco, algo dentro de mí finalmente dejó de intentar ser educado. Aquí es donde suelo reescribir las cosas en mi cabeza. Convencerme de que el silencio significa estar ocupado, o más tarde, o ahora no. He construido explicaciones enteras a partir de ese hábito. Lo he visto ahorrarle mucha responsabilidad a otros. El director ejecutivo se reclinó ligeramente, con la mirada fija en la pantalla. Así lo dijo, sin mirar a nadie en particular. Estos no se habían echado de menos.
Nadie lo discutió. Nadie intentó convertirlo en un malentendido. Los correos electrónicos se quedaron allí haciendo su trabajo. Dejé que mis manos se relajaran a los costados. Por primera vez desde que empezó esto, no sentí la necesidad de explicar mi tono ni de defender mi paciencia. El silencio ya había explicado bastante por sí solo. La pantalla permaneció encendida mientras la conversación cambiaba. Acceso, tiempo, solicitudes. La palabra ronroneo volvió a entrar en juego. Y así, sin más, el problema dejó de ser si había dado seguimiento y se convirtió en porque alguien necesitaba que parara. Fue entonces cuando sus ojos finalmente se posaron en mí. Ni curiosidad, ni enojo, evaluando. No se trata de acceso, empezó, con la voz firme de nuevo, se trata de preparación, antigüedad, presencia. Las palabras se apilaron ordenadamente como si hubieran estado esperando su turno. Casi me reí, casi. El sonido se me quedó atascado entre los dientes. El trimestre pasado, esa misma voz había flotado por una sala de conferencias mientras mis diapositivas aún estaban expuestas. Buen rendimiento, resultados consistentes, justo lo que necesitamos. La gente asintió. Alguien aplaudió una vez y luego dejó de hacerlo porque aplaudir en el trabajo siempre resulta extraño. Nada de eso surgió ahora. El director ejecutivo no pareció impresionado. Tampoco pareció ofendido. Simplemente se recostó ligeramente y golpeó la mesa con un dedo. Entonces, ¿por qué el sistema sigue señalándola como la adjudicataria? Sin tono, sin volumen, solo una pregunta cuidadosamente planteada en el centro de la sala. La silla chirrió cuando mi gerente se movió. Un pequeño sonido lo suficientemente fuerte. Se aclaró la garganta una vez, luego otra vez. Bueno, el sistema aún no se ha actualizado. Salió más lento que antes. Menos seguro. El ritmo se había desvanecido. La mirada del director ejecutivo bajó a la pantalla, se quedó allí. Todo lo demás se actualizó. Siguió el silencio. El tipo de silencio que hace que la gente ajuste su postura sin darse cuenta. Alguien cruzó las manos. Alguien más descruzó las piernas. La sala esperó. Esta era la parte donde la historia se suponía que lo salvaría. La versión en la que me extralimité, donde malinterpreté mi lugar, donde mi nombre seguía allí por un descuido. Pero la pantalla no se movió. Mi nombre no desapareció. Los hechos se mantuvieron tercos. Vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. La confianza se desvaneció en tiempo real. No de golpe, pero lo suficiente como para notarlo. Esta vez nadie corrió a ayudarlo. Ninguna traducción amistosa, ningún replanteamiento. La narrativa en la que se había estado apoyando no tenía a dónde ir. El director ejecutivo cerró la laptop con un suave clic. De acuerdo, dijo. Y así, el suelo volvió a temblar. Esta parte todavía me pilla desprevenido. No se giró hacia mí. No me preguntó cómo me sentía. No me pidió que lo explicara desde mi lado, como suele hacer la gente cuando finge ser justa. Su silla se movió lo justo para mirar en la otra dirección. ¿Con qué autoridad firmó por ella? La sala se tensó. Mi gerente abrió la boca y siguió hablando como si el impulso solo pudiera salvarlo. Las palabras fluían más rápido ahora. Las explicaciones se amontonaban una sobre otra. Temporal, operativa, intencionada. El ritmo era incorrecto. Desesperada, una mano se levantó. Calma. Plana. Basta. Esa sola palabra cayó más pesada que todo lo anterior. El director ejecutivo cogió su teléfono sin apartar la mirada. Un nombre apareció. Una instrucción silenciosa. El departamento legal se puso en marcha antes de que nadie tuviera tiempo de recalibrar. Entonces sus ojos se posaron en la pantalla, aún abierta, sobre la mesa. Revocar su acceso era lo siguiente, sin énfasis, sin advertencia. Ahora alguien al otro lado de la sala se movió rápidamente, dedos sobre un teclado. Siguió un suave tono de confirmación. Un breve final. La confianza se esfumó del lugar de golpe. No fue dramático, simplemente desapareció. Como si alguien hubiera desconectado la llamada y se hubiera olvidado de anunciarlo. Mi gerente lo intentó de nuevo, más despacio esta vez. Con cuidado. Las palabras no pasaron de las primeras sílabas. No será necesario. Interrumpió con claridad. Nadie habló después de eso. Nadie miró su teléfono. Nadie se movió. Incluso la sala pareció detenerse, como si esperara instrucciones. Me quedé donde estaba, con las manos sueltas a los costados, el corazón latiendo fuerte pero firme. No me sentí victorioso. Me sentí despejado. Este es el momento que la gente cree que desea. La confrontación, la exposición, la caída repentina. Lo que me sorprendió fue lo silencioso que era, lo protocolario, el poco espacio que había para la emoción. Una vez que el sistema decidió que algo no encajaba, el director ejecutivo cerró el teléfono y se puso de pie. Nosotros nos encargamos de aquí. La reunión no terminó. Cambió de forma.
y nada en esa sala volvería a ser como antes. No hubo explosión después de eso. Sin voces alzadas, sin personal de seguridad echando a nadie, solo proceso. La palabra auditoría apareció primero, discreta, fría. Se metió en la sala como papeleo en lugar de castigo. Se mencionó un cronograma. Revisión del alcance. Nadie se apresuró a explicar qué significaba eso. No tenían por qué hacerlo. El acceso empezó a desaparecer incluso antes de que la reunión terminara oficialmente. Alguien lo confirmó en voz alta como si fuera un punto de la lista de verificación. Las aprobaciones se detuvieron. Permisos retirados. Cosas que antes firmaba sin pensar, de repente requerían de otra persona. La oficina ejecutiva regresó a mí tal como había sido tomada. Sin anuncio, solo una actualización de línea en el sistema. Un cambio de calendario, una puerta que se abrió de nuevo. Mi gerente asintió durante todo. Pequeños asentimientos de cooperación, del tipo que usa la gente cuando cree que el cumplimiento aún podría salvarlos. No fue así. Intentó decir que entendía. Las palabras salieron cuidadosas, mesuradas, como si las estuviera eligiendo de un estante con el que ya había practicado. Nadie interactuó con esa versión de él. Ni siquiera un saludo cortés. La reunión terminó sin ceremonias. Las sillas se deslizaron hacia atrás, las pantallas se cerraron. La gente se levantó y salió en el mismo orden de siempre. La sala olía a alfombra vieja y a largas jornadas. Ese olor a oficina de fin de jornada que hace que todo parezca más pesado de lo que es. Permanecí sentado un momento más de lo necesario. No porque estuviera aturdido, sino porque me estaba adaptando. Esta es la parte que la gente no espera, el silencio, la falta de espectáculo, la responsabilidad sin público. Es inquietante de una manera diferente. No hay liberación, ningún momento para respirar y sentir que se acabó. El director ejecutivo hizo una pausa al salir. Nada cercano, nada personal. Su acceso está restablecido, dijo, dándose la vuelta. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ninguna garantía, solo una corrección. Recogí mis cosas y me puse de pie. La oficina volvía a ser mía en el papel. En la práctica, todo parecía haber cambiado. El poder se había movido, pero no de forma ruidosa, y eso hacía más difícil fingir que no había sucedido. Recursos Humanos me contactó 2 días después. Una invitación de calendario. Asunto neutro. Una mujer, a la que solo había visto una vez, se sentó frente a mí con las manos juntas y la voz cautelosa. La mediación es una opción. No lo dudé. No. Esa respuesta nos sorprendió a ambos. Lo supe por la forma en que hizo una pausa, como si esperara que añadiera una razón que facilitara la presentación. ¿Qué desea? En cambio, quiero transferirme. Mismo edificio, piso diferente, línea jerárquica diferente. Lo dije claramente como si ya lo hubiera practicado mentalmente. Porque había pasado un tiempo entre que me devolvieron el acceso y darme cuenta de que no me sentía aliviada. La decisión había sido firme. Parpadeó. Sabes, no tienes que mudarte. Sé que el papeleo venía después, fechas, aprobaciones, sin oposición. Esa parte fue más rápida de lo que esperaba. Se corrió la voz como siempre. La gente se acercaba a mi escritorio con esa media sonrisa que significa felicitaciones mezcladas con confusión. Un par de ellos dijeron que lo había llevado bien. Uno me preguntó por qué no quería quedarme después de todo. Me encogí de hombros. No les di la versión que me parecía sensata. No todo el mundo necesita la historia completa. Mi jefe pasó a mi lado en el pasillo más tarde esa semana, miró a mi alrededor como si me hubiera reemplazado una pared de cristal. Eso era nuevo. Antes, al menos fingía que existía. Ahora no había nada que representar. Noté lo ligera que me hacía sentir eso. No poderosa, más ligera. Hay un momento después de algo así en el que la gente espera que lo disfrutes, que disfrutes de la victoria, que le des un gran significado. No me apetecía hacer nada de eso. Recogí mis cosas despacio, sin dramatismo, solo deliberadamente. Cada cosa que caía del escritorio era como cerrar una puerta que no quería volver a abrir. Para cuando se realizó el traslado, la oficina volvió a estar en silencio. Mi nombre cejía en la puerta que me habían devuelto. No entré. Bajé en el ascensor y no miré atrás. Se fue unos meses después, sin anuncio, sin nota de despedida. Sus reuniones desaparecieron del calendario una a una, como quien borra una línea de lápiz que nunca quiso conservar. La gente dejó de pronunciar su nombre en voz alta. El trabajo continuó. Siempre sucede. Seguía teniendo la oficina ejecutiva. La puerta se abría cuando yo quería. Mi nombre seguía en el sistema. Nada de eso se revertía. Y, sin embargo, no vivía allí. Algunos días trabajaba desde un piso diferente. A veces, desde una sala de conferencias que ya nadie usaba. 1 o 2 veces, desde un escritorio cerca de la ventana, donde la luz era escasa, pero el silencio era sincero. Viejas costumbres, quizá, o un recordatorio silencioso de que el espacio solo importa si dejas que decida quién eres. No perdoné a nadie. No me senté con nadie para aclarar las cosas.
No hubo reuniones de cierre, ni conversaciones de recapitulación que lo ataran todo. Dejé que la historia terminara donde terminó. La gente intentó darme explicaciones. Decían cosas como resiliencia y crecimiento. Dijeron que salí victoriosa. Asentí cuando era más fácil que corregirlos. La verdad era más simple. Tomé una decisión irreversible. Salí de un lugar donde mi nombre había sido usado sin mí y entré en uno donde no podía ser tocado en absoluto. Esa decisión me costó familiaridad, me costó comodidad. También me trajo algo que no había tenido antes, claridad. Esta es la lección que conservo, la que no suena inspiradora y probablemente no lo sea. El poder no siempre se presenta como una victoria que puedas señalar. A veces parece como dejar algo atrás mientras todos los demás siguen vigilando la puerta. A veces se trata de elegir no volver a negociar tu lugar. Incluso cuando el sistema finalmente me lo devuelve, no lo acepto.